Bienvenidos todos y todas a este conversatorio denominado el proceso monitorio, el cual está desarrollado en el nuevo Código Procesal Civil y Mercantil a partir del artículo 489. Le agradecemos la presencia que este día nos acompaña nuestro amable doctor y amigo personal, el doctor Gilberto Ramírez Melara, que él es graduado de la Universidad Autónoma de Barcelona con una especialización en Derecho o Proceso Monitorio, específicamente en Derecho Internacional, además de ser máster en Derecho Público. Actualmente ocupa el cargo de juez de instrucción de la Ciudad de Mexicanos del municipio de San Salvador. Ejerce la docencia desde 1990, ya como profesor titular de la Universidad de El Salvador, dando la cátedra de Derecho Procesal. Le doy la muy bienvenida, estimado doctor, y quisiéramos saber alguna pausa antes de darle nuestro saludo también a nuestro doctor Saúl Ernesto Morales, que también es graduado de la Universidad Autónoma de Barcelona en Derecho Privado. Actualmente él ejerce el cargo de juez tercero de lo civil y mercantil del San Salvador, así como también tiene una especialidad de ser máster en Derecho Privado y Derecho Público, como tener otros estudios de gran avanzada, al igual que el doctor Gilberto Melara Ramírez. Con el doctor Gilberto vamos a hacer las siguientes preguntas para el cual tenemos este conversatorio. Doctor Gilberto, bienvenido, le agradezco mucho su presencia, muy amable de estar con nosotros. Me gustaría saber qué es el proceso monitorio y cuál es la importancia que tiene en nuestro país. Bien, primero quiero empezar agradeciendo a las autoridades de la Escuela de Capacitación Judicial la invitación que me hacen, tanto a mí como al doctor Morales, participar en este conversatorio. Quiero referirme que voy a hablar de formas monitorias, porque no solamente es la que encontramos en el Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, las formas monitorias precisamente son una especie que pertenece a los denominados procesos simplificados. Y el objeto de ellos precisamente es el de otorgar un título ejecutivo judicial a través precisamente de una sentencia monitoria y se hace en forma expedita. Eso origina, por supuesto, una economía en el proceso y la participación jurisdiccional es escasa. En ese sentido, ¿qué es lo que pretende a través del proceso monitorio? Una persona que se denomina deudor en algunas jurisdicciones, algunas legislaciones se denomina como peticionante, y concurre, por supuesto, al órgano jurisdiccional o a una entidad administrativa a hacer una solicitud que se denomina un requerimiento de pago. Y así precisamente se expresa tanto el procesalista Correa del Caso como Luis Gómez Colomer cuando se refieren a esta figura, empezando como declarándolo o nominándolo como un proceso declarativo especial, plenario, rápido, y que tiende mediante la inversión de la iniciativa del contradictorio a crear precisamente un título ejecutivo con un efecto de cosa juzgada en los casos que determina la ley. Y ya veremos precisamente cuáles son los casos que determina la ley en el caso del Código Procesal Civil y Mercantil salvadoreño. Y es que empieza a regularse a partir del artículo 489 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y en ello, por supuesto, se establece que el juez, una vez que le es presentada la petición, debe examinar en forma correcta los documentos que le son presentados, en donde el peticionante está aportando lo que denominaríamos un principio de prueba, es decir, un elemento que permita acreditar la existencia de una obligación o la existencia de un crédito y, por supuesto, además que este crédito sea líquido, vencible y exigible. Cuando examinamos el primer inciso del artículo 489, entonces nos encontramos con algunos elementos. Una deuda líquida.
¿Y qué entendemos por deuda líquida? Bueno, evidentemente es el cumplimiento que se exige de la entrega por parte del deudor de una determinada cantidad de dinero. En nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que plantea dos figuras de proceso monitorio, tanto para deudas dinerarias como para las obligaciones de hacer, no hacer o dar, también tendríamos que decir que no solamente se trata de dinero, sino también de la obligación del cumplimiento de alguna prestación por aquella persona que está obligada a hacerlo. Y ese es precisamente el diseño que tiene el proceso monitorio en nuestro caso. La cantidad, en el caso de las deudas dinerarias, no debe de exceder de 25,000 colones o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América. Pero también habla de ser una deuda vencida. ¿Y qué debemos entender por una deuda vencida? Bueno, aquella obligación que por alguna circunstancia ha llegado a su cumplimiento y esta no ha sido cumplida. Para ello entonces debíamos retomar un poco lo que establece el artículo 1416 del Código Civil en cuanto a los efectos de los contratos. Y por supuesto además el 1422 que nos indica cuándo es que el deudor se ubica en mora. Y este se ubica en mora cuando no ha cumplido con la obligación dentro del término estipulado. Sintetizando esa idea, entonces, este elemento implica que toda obligación se vence a partir del incumplimiento de la misma obligación, cualquiera que sea el negocio. Cualquiera que sea el negocio. Y por eso entonces también el mismo artículo 489 habla de ser una deuda exigible. Y será exigible la obligación siempre y cuando cumpla con dos situaciones. Que tenga por objeto una causa real y además que sea lícita. Por supuesto, el artículo 1338 del Código Civil nos establece esta circunstancia cuando dice que no puede haber obligación sin una causa real y además lícita. Esto precisamente porque no se puede tutelar de ninguna manera obligaciones de carácter ilícito. Esa deuda debe estar acreditada mediante algún tipo de documento. Una de las características esenciales en el caso del proceso monitorio es precisamente el hecho de que la deuda que es reclamada no debe constar en título ejecutivo. Y esto es precisamente porque el objeto es la creación de un título ejecutivo en los casos que la misma ley determina. Y el legislador ha pensado precisamente en esas situaciones y precisamente plantea que debe existir un principio de prueba que permita en todo caso al juez decidir si ese documento es posible llevarlo al requerimiento de pago que se está solicitando. Es una novedad, evidentemente, aun cuando ya el código tenga un poco más de un año, en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra realidad jurídica, y esto es precisamente porque se le da, de alguna manera, validez a documentos en los cuales conste en alguna medida una aceptación o una obligación, inclusive, por supuesto, que alguien haya incorporado una firma obligando a otra persona. Es decir, que haya sido obligado por otra persona mediante el ejercicio de algún tipo de actividad mercantil o comercial, como querramos llamarle. Y entonces encontramos que pueden ser telefax, facturas, certificaciones, telegramas o cualquier otro tipo de documento, siempre y cuando sea de los que habitualmente se utilizan dentro del giro del comercio. Pero ¿quién es el juez competente? El juez competente para conocer, de acuerdo al artículo 490 del Código Procesal Civil y Mercantil, es el juez de menor cuantía. A esto debemos agregarle que además no solamente es el juez de menor cuantía como tal, sino también se establece competencia conforme los artículos 33 y 34 del Código Procesal Civil y Mercantil, también en cuanto a la competencia territorial, y 37 también además. ¿Por qué? Precisamente porque es competente el juez de menor cuantía del domicilio del requerido.
de la persona a quien estamos pidiendo el pago. Es obvio que debemos identificar a la persona plenamente para que cumpla con la obligación. Importante destacar que la identificación, por supuesto, permite legitimar también a la persona a que estamos requiriendo el pago. Pero establecer el domicilio, por supuesto, del acreedor y del deudor, o el lugar en que residiere o donde pudiere ser hallado. Quiero decir algo que es importante destacar.